Buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Y vamos a continuar con el tema que venimos viendo acerca del origen del pecado. La semana pasada empezamos a ver el tema de Adán no es un ser, en este caso no es un ser humano, sino es una humanidad. Voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que les comenté que el tema iba a quedar en continuación. Entonces vamos a ver la segunda parte de este tema, ¿ok? Escucha, Adán vimos que no es un hombre, sino representa y fue la primera humanidad. También vimos que de esta primera humanidad creada por Dios, ¿sí? Y sus descendientes fueron a quien estos seres enseñaron y manipularon o clonaron genéticamente. Entonces la primera humanidad que fue manipulada genéticamente o clonada por estos seres, ¿ok? Después vimos que Eva no es ni fue la primera mujer de Adán, sino que Adán fue puesto aparte en un huerto llamado Edén, y en ese huerto, ¿sí?, al ser clonado surgió Eva, y esa Eva se la trajeron a Adán para que se multiplicara, se reprodujera, ¿ok? ¿Sí, hermanos? Amén. Y lo que Adán y Eva, entre comillas, Eva comieron, no fue un árbol, no fue un fruto, sino fue ciencia, conocimiento que ellos les impartieron a fin de ser como Dios. Veamos que como está sucediendo hoy, el hombre está recibiendo ciencia y conocimiento a fin de ser como Dios. Conocimiento es ciencia que sirve para bien o para mal, pero desgraciadamente el hombre le está utilizando solamente para mal. Quiere ser como Dios, ¿ok? También vimos que Adán y Eva, por decirlo, fueron el medio que estos seres utilizaron para transmitir o engendrar su simiente en la primera humanidad. Entonces, estos seres, cuando clonaron a Adán, ¿qué fue lo que hicieron? En esa clonación mezclaron sus genes con Adán, con la primera humanidad. Y de esa forma ellos empezaron a procrear su simiente por medio de la primera humanidad. ¿Ok? ¿Sí? Escucha. Vimos también que la Escritura nos muestra que Jehová Dios tomó a Adán y lo puso en un huerto para que lo labrase, y vio que estaba solo. Ya vimos que Adán no estaba solo, había más seres, había más personas. Cuando se refiere que estaba solo es que ellos conceptuaban a Dios como un ser corpóreo y no lo veían literalmente en la tierra. Pero Dios estaba, dijéramos, como espíritu en la tierra, pero ellos querían verlo materialmente, y al no verlo materialmente o físicamente, creyeron que el hombre estaba solo, y entonces planearon manipular al hombre, para ellos quedar en lugar de la posición que el hombre le dio, que Dios le dio al hombre, ¿ok? Entonces, ese fue el engaño. Engañó a Adán, engañó a Eva en querer ser como Dios, cuando la realidad fue que los manipuló y en lugar de avanzarlos, los involucionó. Les quitó gloria y les quitó honra. ¿Ok? Vimos que parte de la primera humanidad fue separada del resto y fue puesta o trasladada a otro lugar más pequeño, y ahí fue donde fue manipulada genéticamente y clonada, y después se mezcló con la primera humanidad a fin de ser degradados todos y desconectados del Padre Celestial. Entonces, una vez que los seres humanos fueron manipulados genéticamente, como ya no era el diseño de Dios, entonces ¿cómo quedó su biología, su espíritu? Desconectado de todo este mundo, porque en este mundo todo es armonía. El hombre, las plantas, los ecosistemas, todos armonizan. Pero cuando el hombre fue manipulado, ya no armonizó con todo el ecosistema, tampoco con Dios. Y más adelante vamos a ver que no solamente el hombre fue manipulado, todo el ecosistema, las plantas, los animales, todos fueron manipulados en Edén. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice, tomó al hombre y lo puso en Edén. Edén era un huerto que también salió de la primera creación. ¿Sí me estoy explicando? Fue un huerto, es como si nosotros pusiéramos un árbol de aguacates o un árbol de naranjas. ¿Cómo se le llama eso?
Un injerto. Eso es una hibridación, algo transgénico que va evolucionando de un estado a otro estado y pierde sus propiedades. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Al ser manipulados, perdieron sus propiedades primigenias. Y sus propiedades primigenias eran poderse relacionar con Dios. Pero ellas no pudieron relacionarse. Y eso es lo que conocemos como lo que nos dice es el pecado original. Que comieron de un árbol, no comieron un árbol, comieron ciencia, conocimiento. ¿Sí? Y el pecado, que no fuese el pecado, fue la clonación, los separó de Dios. Entonces, el pecado nos separa de Dios, pero no como tal de mentir, de matar, de robar, de adulterar, de fornicar. Todo eso son efectos de una degradación genética, de una caída, de una manipulación. Lo vamos a ir viendo todo aparte. Nosotros eso lo llamamos pecado, pero esos son efectos. Y Dios no le interesa ni trata con los efectos. Dios va al punto, a restaurar lo que el hombre perdió, la causa. Y en este caso lo que el hombre perdió, ¿qué fue? Armonía, comunión, vida espiritual. ¿Ok? La interacción con todo lo creado y con el Creador. ¿Ok? Seguimos. Eva representa la segunda humanidad compuesta de hombres y mujeres. No solamente fue una mujer Eva, son hombres y mujeres. Así como Adán no es solamente un hombre, sino son hombres y mujeres, Eva es otra segunda humanidad que representa hombres y mujeres. ¿Sí? Que el enemigo o nuestros enemigos, utilizamos la palabra singular, pero en sí debería de ser plural, nuestros enemigos. Satanás lo vemos como singular, pero debería de ser plural, porque fueron seres. La palabra Satanás, ¿qué significa? Adversario, fueron nuestros adversarios. No nada más es un ser, sino muchos seres. ¿Ok? Bueno, por eso vamos a ir comprendiendo poco a poco. ¿Sí? Entonces, el enemigo creó de una de las costillas de Adán, de su ADN, a la madre de todos los vivientes, de los que estaban en Edén. Porque Adán ya se estaba reproduciendo. Pero aquí en Edén, Eva es la madre de todos los vivientes en Edén, no en toda la tierra. ¿Ok? Seguimos. Entonces, Eva está representando la globalización, la humanidad, sus descendientes que pecaron y nacieron caídos cuando los vigilantes les transmitieron su conocimiento. Por ello, estos hombres y los vigilantes perdieron su gloria, su dignidad y su morada, que en el principio les había sido otorgada en la tierra. Entonces, el hombre fue creado en la tierra y después puesto en Edén. Esos seres también fueron creados en la tierra y se trasladaron a Edén y colonizaron Edén y se multiplicaron en Edén. Entonces, Edén no es lo mismo que la tierra, y lo estamos viendo. Edén es el lugar donde ahorita nosotros estamos, y nosotros somos esa tercera humanidad, producto de la primera y de la segunda humanidad. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos. Judas capítulo 1, verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto no es literal así de imaginarnos que están en el infierno o en una caverna y ahí están prisioneros. No, está hablando de donde ellos están, aquí mismo en nosotros. Nosotros perdimos nuestra gloria, nuestra dignidad y nuestra morada de estar en la tierra. Y estamos en un lugar más caído, más bajo, de donde Dios nos había creado y colocado. Ahora estamos en otra posición. Y ellos lo mismo, ellos perdieron lo mismo que nosotros. ¿Sí lo están entendiendo? Ellos perdieron lo mismo que nosotros. La morada, ¿dónde estaban? En la tierra. Ahora, ¿dónde están? En Edén. ¿Dónde estábamos? En la tierra. ¿Dónde estamos ahora? En Edén. ¿Sí? El cuerpo que tenemos no es el mismo cuerpo que teníamos, está degradado. El cuerpo que ellos tenían no es el mismo cuerpo que ahora ellos tienen, está degradado. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, agarraron una parte de la humanidad, la pusieron a un lado, ¿y qué hicieron con ella? La manipularon genéticamente. Pero en esa manipulación genética que clonaron,
también pusieron ¿de qué? De su gen. De su gen. Lo mezclaron, el de humano con el de ellos. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Para desconectarnos de Dios. No nada más para conectarnos. Al ser manipulados genéticamente ya estamos desconectados. Pero ¿por qué pusieron el de ellos? Para servir para que sean como ellos, ¿no? Para que ellos, sus cuerpos, ellos pudieran entrar en sus cuerpos. Ya lo vimos que ellos son biológicos, igual que el humano. No son seres inmortales. ¿Me explico? O espíritus inmortales, así de que van a estar toda la vida fuera del cuerpo. No, ellos necesitan un cuerpo, igual que los humanos necesitan un cuerpo. Nada más que la diferencia es, y lo vamos ir viendo poco a poco, la diferencia es que el hombre tiene un cuerpo diseñado, su espíritu tiene un cuerpo diseñado conforme a ese espíritu. Y el cuerpo de ese ser tiene otro diseño para ese espíritu. El hombre fue creado, ya lo vimos, de la biología de Dios, de la sustancia de Dios, de la esencia de Dios. Y esos seres fueron creados ¿de dónde? Ya lo vimos, ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. ¿O ya se les olvidó? Los vigilantes, ¿no? Sí, esos seres. Estoy hablando de los vigilantes, no estoy hablando de otros seres más que los vigilantes. Esos seres fueron creados de la tierra. El hombre fue creado de la imagen y semejanza de Dios, de la sustancia de Dios, de su piel, de su carne, de sus huesos. ¿Ok? Pero esos seres no, esos seres fueron creados a la voz de Dios. Como toda la creación. Como toda la creación. Entonces, ellos saben que al morir, ¿en qué van a reencarnar? Necesitan cuerpos. Van a reencarnar en sus mismos cuerpos. Y en sus mismos cuerpos, y en sus mismos cuerpos. ¿Un león puede reencarnar en un cuerpo humano? No. Su diseño es diferente, su espíritu es diferente. No sé si me estoy explicando. El hombre cuando reencarna en un león, No. en una planta, no, su espíritu es diferente. Entonces, cada cuerpo, cada espíritu tiene una gloria, tiene un diseño. Entonces, cuando estos seres manipulan al hombre, ponen de su ADN en el cuerpo de esos clones para que no reencarnen en sus propios cuerpos, sino ahora pueden reencarnar en esos cuerpos y suban a una mayor gloria que la que tenía el hombre. No sé si me estoy explicando. Ellos son los que sí subieron, nosotros no subimos, nosotros fuimos degradados, pero ellos sí subieron. Sigo. Entonces, escucha, la serpiente le dio de comer a la mujer le dio a su marido, y entonces ellos se vieron desnudos. ¿Qué perdieron? Gloria. Ya no se vieron con una gloria celestial, ahora se vieron como humanos normales. ¿Sí me estoy explicando? Ellos perdieron gloria. Así que no fue Dios quien los alejó del árbol de la vida. ¿Hay un árbol? Ya lo vimos la semana pasada, no hay un árbol, nunca existió un árbol. Es una fábula, es una representación. Entonces Dios no agarró y, ya comieron, ahora los voy a quitar para que ya no tengan acceso al árbol de la vida. No, fue una consecuencia, comieron ciencia y ya no podían tener interacción con Dios, que representa el árbol de la vida, representa la comunión con Dios. Mas no, Dios los sacó. Pero así no los hacen creer, ¿no? Un Dios muy tirano, un Dios injusto, que porque ya la regaste, ahora te voy a quitar de acá, ya no eres digno de estar de este lado. Dios no es así. Dios no es así. ¿Ok? Entonces no fue Dios quien nos alejó del árbol de la vida, de su relación o su comunión, sino que fue la consecuencia de haber sido manipulados genéticamente. Y esto es lo que el enemigo quería, a fin de que los hombres perdieran su estado de señorío sobre todo lo creado y así ellos gobernaran en lugar de los hombres. Y hasta el día de hoy, ¿quiénes gobiernan la humanidad? Estos seres. Pero se ven como hombres y pensamos que son hombres. En el cuerpo son hombres, pero en espíritu no son hombres. Son seres que están en cuerpos de hombres.
porque desde el principio sabían lo que iban a hacer para que su vida perdurara en esta humanidad, porque la de ellos iba a quedar degradada. No son seres espirituales en el contexto de ángeles. Ajá, sí, lo entiendo. Nosotros somos seres espirituales en un cuerpo biológico y no podemos estar separados del cuerpo biológico. No hay una vida como tal fuera del cuerpo biológico. No la hay, no existe. Para nosotros no existe. ¿Me explico? Sí. Pero tenemos unos malos conceptos. Hay diferentes cuerpos, cuerpo terrenal, cuerpo animal, cuerpo espiritual. Una es la gloria del terrenal, otra es la gloria del espiritual. Son diferentes cuerpos. Entonces no podemos decir nada más hay humanos o terrestres y hay extraterrestres, o hay espirituales y hay carnales. Hay los que tienen cuerpo y los que no tienen cuerpo. No, hay diferentes cuerpos. Cuando Jesús resucitó, ellos pensaban, ya lo vimos, ellos pensaban que veían espíritu. Y Jesús dijo, yo no soy espíritu, porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Entonces, quedémonos con eso. Esos seres, su cuerpo biológico se iba a degradar tarde o temprano. Así como muchos seres o muchos animales y muchas plantas se han extinguido. ¿Sí me estoy explicando? Esos seres desde el principio que hicieron, manipularon al hombre para que no se extinguiera y prevaleciera en los cuerpos de los hombres. Y así ha sido hasta el día de hoy. Así es como están sobre la humanidad. Pero no son humanos 100%, son seres en cuerpos de humanos. No piensan como nosotros, no sienten como nosotros, porque no son de nosotros. ¿Sí, hermana? Entonces, ¿cómo puedo yo saber que si soy de esa humanidad o no? Porque si ya se hizo una mezcolanza aquí de todo, entonces yo me digo a mí misma, entonces soy uno de esos seres o soy de ser manipulado, porque el original no soy. No es de esos seres, puesto que usted está acá. Así de simple. Esos seres ya perdieron su oportunidad. Después lo vamos a ver. Ya su tiempo de redención, su tiempo de gracia ya pasó. ¿Estás pensando que en Cristo volvemos a la vida original? Sí. Aunque no se manifiesta por completo, pero sí. El libro de Judas hace una característica de esos seres. Dice que son nubes sin agua, que están destinados para eterna perdición. Son los que se meten en las iglesias y parecen cristianos, pero siguen sus mismas intenciones de su corazón. Hablan de piedad, pero niegan la eficacia de ella. El libro de Judas da las características de esos ángeles que cayeron. Timoteo, o Pablo, a través de la vida de Timoteo, también da características. En los postreros tiempos habrá hombres que, amadores de sí mismos. No que de momento es ególatra, no, sino que es un ególatra. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Que tienen impulsos contranaturales. Por ejemplo, miren, voy a poner esto de ejemplo. Esos seres vimos que aparentemente fíjense muy bien. Voy a tratar de dibujarlo, ¿no? Así. ¿Qué tienen? Perdonen mis dibujos feos. ¿Sí? Cuerpo humano, ¿no? sí. Los presentan con alas, ¿ok? Los presentan con alas, ¿sí o no? Sí. Pero hay una característica en esos seres. ¿Cuál falta? La cabeza. ¿Por qué? O sea, Dios no se equivoca en nada. ¿Por qué unos tienen cabeza de león, otro de buey, otro de serpiente, águila y otro hombre? O sea, ¿por qué Dios nos enseñó esto diferente? ¿Qué parecen? Humanos y celestiales, pero no lo son. Su cabeza, de donde parte todo,
¿quién es su cabeza? No es Dios como el hombre. Imagen y semejanza de Dios, de hombre. Estos seres no. Está representando algo, su propia naturaleza. ¿Qué los domina? Su propia naturaleza. No sé si me estoy explicando. Aunque parecen humanos, aunque parecen celestiales, su cabeza, su naturaleza es terrestre. Lo que los gobierna, ¿no? Por eso son como son. Pero no puedo ahorita desarrollarles todo el tema, porque no solo estos son los primeros. Así como Adán es la primera humanidad, ¿sí? Hay una Eva, segunda humanidad, y así hay unos seres que pertenecen a la primera humanidad, ¿no? Los vigilantes. Pero hay otros seres que fueron clonados que pertenecen a esta segunda. No sé si me estoy explicando. Y así como de estos dos surgió una tercera, así de estos seres, de los primeros y de los segundos, surgió una tercera. Lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Y estos terceros tienen redención como nosotros, pero estos ya no tienen redención. ¿Sale? Lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo surgen? ¿Ambos? Sí, ambos. ¿Tres? Los tres de la... Sí, ya vimos quién es Adán. Ajá. La primera humanidad que Dios creó. Nada más era mi duda. Si los tres que están abajo, los tres de la primera humanidad y los tres de la... Así es. Ya, con eso resuelvo ya. Así es. Ya. Esta es la suma total de estos. Y así como nosotros tenemos redención, ellos también tienen redención. Me voy a adelantar. ¿Se acuerdan la parte donde Pedro tiene la visión de un lienzo que desciende? ¿Sí? Y él tiene hambre y Dios se lo representa de esa forma. ¿Qué había en el lienzo? Reptiles y serpientes. O sea, de lo que nosotros consideramos el linaje de la serpiente. Y Pedro dice, Señor, es que yo no debo de comer nada inmundo. Pero Jesús no le estaba hablando de la comida, le estaba hablando de los gentiles. Que ya vimos qué representa la palabra gentil. ¿No qué significa? ¿Qué representa? Gen de los reptiles. Gentil. O sea, una descendencia caída. ¿Sí me explico? Entonces, así como los gentiles hemos recibido gracia, que no la merecíamos por estar degradados, así estos seres. No sé si me estoy explicando. Ellos tienen la culpa, así como nosotros tenemos la culpa de haber sido degradados por sus padres o nuestros padres. No, exactamente. A ese Pues punto lo iba mismo yo. ellos, lo mismo nosotros. Ajá. ¿Sale? ¿Entonces también tienen redención ellos? Sí, pero no todos, nada más estos. Sí, ajá. Sí, así como nosotros tenemos redención. ¿Sale? Pero es poco a Salva poco. su parte divina, ¿no? Ajá, Por decirlo así. Ajá, ya, gracias. ¿Ok? Bueno. Eso continúa. Estos seres extrajeron, a ver, continuamos. Estos seres extrajeron ADN de Adán y lo manipularon y clonaron a la otra humanidad, o sea, Eva, mezclándolo con su ADN. Y por esta ciencia y mezcla que se les impartió a los hombres surgió Caín, el cual representa la mezcla y la simiente de la serpiente. Entonces, primera humanidad, segunda humanidad, y Caín, que representa la mezcla de la primera y segunda humanidad, lo que somos nosotros. ¿Descendientes de quién? De Caín o de Set, porque Abel fue muerto. Entonces ahí venimos. Por eso la Biblia habla de que hay dos simientes. La simiente de la serpiente herirá en la cabeza y la cabeza la herirá en el carcañal. Entonces en la humanidad han existido desde el principio dos simientes y sigue habiendo dos simientes. Una que viene por Adán y otra que viene por Eva.
Y de ahí ya sus ramificaciones. Así es. Cuestión híbrida, Así es. clonación, Sí. genética. Entonces, nosotros somos como el trigo y la cizaña. En parte, ¿qué tenemos? De la simiente de Eva, nuestro corazón nos inclina a lo instintivo, a lo visceral, como estos seres, ¿cómo pensamos? Instintivamente, como animales irracionales, no nos comportamos así. Pero por otra parte, el principio interno de Dios, ¿no? Y cuando viene el Espíritu Santo a morar, ¿qué hace? Pues predomina lo adámico, ¿no? El diseño primigenio y vence al segundo diseño de Eva, a lo visceral. ¿Sí me estoy explicando? Pero solamente así, de otra forma somos más viscerales y más instintivos. ¿Ok? Pero hay otros seres que están en este plano que por más que les hables de Dios no les entra. ¿Cómo son? Viscerales, instintivos, sin afecto natural, implacables, impetuosos, ¿no? Nos dice en el libro de Judas y el libro de Timoteo. Entonces, ciertamente todo empezó con un ser. Entre paréntesis, Satanás. Él persuadió, o ellos persuadieron, él persuadió a los ángeles, es decir, a los vigilantes, que ya vimos que no eran ángeles, ¿sí? Y también a Adán, a fin de ser como Dios o dioses, y gobernar este mundo como Dios lo hace en la eternidad. Pues Dios, ¿dónde gobierna? En la eternidad. En otros, vamos a decirlo así, en otros mundos, que ya vimos que no son planetas, son otros ecosistemas, donde se gobierna según la voluntad de Dios. Pero en nuestro ecosistema en Edén no se gobierna según la voluntad de Dios, sino la voluntad de estos seres, que tienen el diseño de Dios, pero lo implantan como mandamientos de hombres y no por naturaleza, porque su naturaleza está caída. Entonces no puede aflorar la ley de Dios por naturaleza, sino por imposición. Los vigilantes modificaron a Adán, vuelvo a decirlo, y crearon a Eva. Los mezclaron. ¿Y qué surgió? Caín, una tercera humanidad. ¿Sí? Ahora, estos hombres tenían la ley escrita en su corazón. ¿Estos tienen ley escrita en su corazón? No, porque perdieron el espíritu. Al ser degradados, el espíritu ya no estaba activo en ellos, quedó muerto, inerte. El diseño de Dios quedó opacado. Entonces era necesario darles una ley escrita. Y eso lo vamos a ver hasta otro libro, hasta el tercer libro. ¿Sí? Era necesario darles una ley escrita. ¿La podían cumplir? No, porque su naturaleza les impedía cumplirla. ¿Pero estos la pueden cumplir? Sí. Entonces, este hombre tiene impulsos de esa ley y aparte le fue dado una ley escrita. Pero estos impulsos son muy débiles. Él vive más por la ley escrita. Así somos los seres humanos. Nos gustan los mandamientos, las normas, las reglas. Porque si no nos ponen ley escrita, vivimos instintivamente. Y Cristo lo que desea es reactivar su ley en nosotros. ¿Para qué? Para que por naturaleza hagamos lo que es natural. Se recobre nuestro diseño primigenio. Pero a él no le conviene que la ley escrita en el corazón, en el ADN se active. Él quiere que sigamos con una ley escrita. Porque si se activa esta ley, nos desconectamos de este mundo físico, material, terrenal, ególatra, y nos conectamos a Dios. Y es lo que tratamos. La religión, aunque cree y trata de que el hombre se conecte a Dios, está ciega y está fomentando esta ley. ¿Sí me explico? Sí. Las profecías que dicen, yo pondré mis leyes en vuestra
mente y en vuestro corazón. O sea, está hablando de la genética, porque en la genética no está la ley escrita. Pero necesita pasar del espíritu del hombre a activarse a que sea parte de la biología del hombre. La ley de Dios tiene que estar en la biología del hombre. Y eso es formar a Cristo. Por eso Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. O sea, se haga carne la palabra, el verbo, se haga carne en el corazón del hombre, en la genética. Amén, amén. Como lo logró Cristo. Gloria a Con Dios. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno. Escuchen, seguimos. Cuando la Escritura dice, y dijo Dios que el hombre iba a morir si comía, en primera ya vimos que nunca se refirió a un árbol, pero sí fue una advertencia de no participar de sus conocimientos de forma activa. Y esta advertencia no se refería a la muerte física, sino espiritual, pues la física existía. Eso lo venimos viendo y lo vamos a seguir viendo. Pero aún no se había manifestado a la humanidad por su conexión con lo divino. Pero cuando fueron degradados genéticamente al estar desconectados de la fuente de vida espiritual, su cuerpo empezó a experimentar esa muerte física de manera más rápida por la degradación genética, y con ello se manifestó la muerte física. ¿Sí lo están entendiendo? El hombre vivía, vamos a ponerlo acá, 1000 años. Pero al ser manipulado genéticamente y ser degradado genéticamente, involucionó. Y de 1000 años, ¿a cuántos llegó a vivir? A 900, a 800, a 700, a 500, a 300, a 100. Y ahora menos de 100. La genética se ha ido degradando, y con ello la muerte ya estaba. Pero mientras el hombre estaba conectado solamente a Dios, su cuerpo ¿qué era? Longevo, más fuerte. Longevo. ¿Eterno? No eterno, era longevo, podía vivir muchos años. Pero una vez que perdió esa virtud de estar conectado a Dios, el cuerpo se empezó a degradar. Pero la muerte física siempre está. Entonces, estamos viendo que el hombre fue degradado genéticamente, y por esa degradación involucionó, perdió longevidad. Sus años se han ido reduciendo. No moría palpablemente porque estaba conectado a Dios, a la vida. Pero eso no quiere decir que no iba a morir, iba a morir. Y lo vamos a ver después. Y así como iba a morir, ¿iba a qué? A reencarnar. Porque fue el plan biológico de Dios para el hombre, que el espíritu del hombre en el cuerpo muriera y volviera a reencarnar y siguiera en esta biología eternamente, muriendo y reencarnando, muriendo y reencarnando. Y de esa forma iba a tener comunión con Dios eternamente. ¿Están entendiendo lo que es eternidad? Sí. O sea, un tiempo sin fin, en el mismo ciclo, así como las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así el hombre nacía, crecía, se reproducía y moría, pero tenía comunión con Dios. Esa vida, vamos a decir, tardaba 1000 años, 5000 años, pero por causa de la degradación se vino para ahora. El problema, ya se los he dicho y se los voy a volver a repetir, el problema no era que hubiera muerte física. El problema fue que al ser degradados genéticamente, el hombre seguía su ciclo de vida, pero sin conexión con Dios. Y degradándose, y degradándose, y degradándose. ¿Y cuándo el hombre va a dejar ese ciclo de vida? Nunca. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que Dios quiere que los hombres que Él creó a su imagen y semejanza vivan por la eternidad en esta biología, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sirviéndoles a estos seres? Pues por eso planeó el plan
¿de qué? De regresar a este mundo, reconectarse con el hombre para sacarlo de este mundo y pasar a lo que conocemos como cielo. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, este nada más es el plan, reconectarnos a un estado primigenio. ¿Ok? Bueno, Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas sus días serán 120 años. Ahora, dentro de lo que los hombres dicen, tenemos que saber que Dios habla. No sé si me estoy explicando. Yo puedo decir cosas como ahorita que estoy enseñando y Dios puede controlar mi mente, mis pensamientos para decir lo que Él quiere que yo diga. Pero usted no se da cuenta que es Dios hablando. Usted es el pastor Omar. La enseñanza del jueves decíamos, tenemos que aprender a escuchar a Dios en los hombres, no al mero hombre. Y si no tenemos ese discernimiento, pues nos vamos a hacer esclavos de lo que el hombre diga y no de lo que Dios dice. Entonces aquí la escritura dice, Jehová Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ustedes creen que lo dijo Jehová? ¿O lo dijo Dios? Vean lo que está diciendo. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Qué es contender? Ok, entonces, ¿ustedes creen que Dios iba a contender con el hombre? No. Entonces, está hablando Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre, pero a la vez Dios está hablando a través de Jehová. Porque Dios no iba a pelear con el hombre, ni iba a estar disgustado con el hombre, porque el hombre no fue culpable de esa caída. El hombre fue engañado. Y ciertamente sus días serán 120 años. Yo estoy viendo que va a ser degradado. No puedo contender con el pobre. No sé si me estoy explicando. Pero la escritura presenta que Dios se enojó y dijo, van a ser tus días 120 años de castigo. Entonces ahí están los dos hablando, por decirlo Sí. así, Jehová y Dios. Sí. Entendemos que la naturaleza de Dios es que no estemos enemistados eternamente con Él. Por Así eso es. dice, no contenderá mi espíritu. Así es. Y la parte del otro, ¿cómo es? Él lo está presentando como que yo no voy a pelear, pero sus días lo voy a castigar con 120 años. Es la sentencia. Cuando Dios no lo está castigando, Dios está reconociendo que Él es carne y ciertamente sus días llegarán hasta 120 años, se va a ir degradando. Y tiene que hacer algo al respecto. ¿No? Es como el otro texto que decimos, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué decimos? Pues que Dios va maldiciendo primera, segunda, tercera y cuarta y primeras, y va maldice generaciones y generaciones de los que le aborrecen. Esa es la interpretación. Pero no se refiere a eso, sino que Dios está consciente que hay una maldición que dura 4 generaciones y en cada generación Él se hace presente para romper eso. Dios visita la maldad, Dios está ahí queriendo reconvenir ese mal. Ahí también decían la voz de los dos, por decirlo. Pues sí, pero tenemos que entender la naturaleza de Dios para poder entender las palabras, cómo se deben de interpretar. Pero hacemos cada interpretación según se nos ocurre. ¿Sí? Entonces, el Padre no va a hablar de esa forma en su naturaleza. No quiso decirlo así, fue otro ser diciéndolo y el Padre causando esas palabras que nosotros le demos el sentido correcto. ¿Ok? Bueno, Hebreos 1:7. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, y no son todos espíritus ministradores enviados a servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Entonces este texto de Hebreos nos está diciendo que hay seres que van a envejecer sus vestiduras y desaparecerán.
¿De qué se les está hablando? De nosotros, de los vigilantes. Pero Él permanece para siempre. Y nosotros en Él permanecemos para siempre. Pero si no estamos en Él, seremos desechados o desaparecidos. ¿Qué pasa si mi biología desaparece y deja de ser? Es otro tema. ¿Qué pasa si mi biología deja de ser? Pues la biología es el cuerpo humano, ¿no? Sí. Ahora queda mi espíritu. ¿Y dónde queda mi espíritu? En Dios, ¿no? ¿Eh? En Dios. O en la católica, en el libro. Esto es complicado. Sí, es que es complicado. Tenemos tantas cosas metidas en la cabeza. Miren, unos creen, el hombre muere, se va al cielo. El hombre muere, se va al infierno. El hombre muere, está en el purgatorio. El hombre muere, está en el seno de Abraham. Esas son enseñanzas que están en la iglesia cristiana. Sí, pues son bíblicas. ¿Cuál creemos? El hombre muere, está durmiendo. El hombre muere, está muerto. ¿Cuál creemos? Yo todo eso lo estudio, yo todo eso lo leo. Tengo que saber cuál es la verdad, esa es mi responsabilidad. ¿Cuál creen ustedes de todas esas? ¿Eh? Está durmiendo. ¿Por qué decimos que está durmiendo? Porque no está muerto. Pero entonces sueña, ¿sabe que está durmiendo? No, está en inconsciencia. No tiene conciencia. Y entonces la Biblia lo presentó como que duerme, pero no está durmiendo, ni tampoco está muerto. Está en un estado de inconsciencia. Porque su diseño es biológico. Grábate lo que te estoy diciendo, su diseño es biológico, él cobra conciencia en su biología. Sin biología es sin conciencia. Sin biología no hay conciencia. ¿Sí me estoy Por explicando? eso después en la Biblia está como dormido. No hay conciencia, no hay memoria, de lo de atrás no hay memoria. Entonces Dios nos va a crear otro cuerpo, otra conciencia, otro ecosistema, otra biología, que cuando ese espíritu entra en este cuerpo, la pregunta es, ¿qué recuerda de la otra vida? Nada. ¿Qué conciencia tiene de la otra vida? Nada. ¿Qué sufrimiento tiene de la otra vida? Nada. Por lo tanto, ¿dónde está el pecado del hombre? ¿Dónde están los pecados? Se creó en el virus, en el cuerpo. En el cuerpo. Y la Biblia lo dice, Dios condenó al pecado en el cuerpo. Y el que ha muerto ha terminado con el pecado. La Biblia lo dice. ¿Me explico? Yo por eso trato a la gente de una forma, pues no tan religiosa, pero tampoco tan liberal. ¿Por qué? Porque si yo enseño cosas tal cual las sé, dice la Biblia, podemos convertir la gracia en libertinaje, o la libertad en ocasión para la carne. Y no es así. Tenemos que comprender cómo Dios nos creó, para qué estamos realmente aquí, y qué es lo que Dios espera de nosotros, cómo era nuestra primera vida, y así vivir. ¿Me explico? Y no porque no exista, entre comillas, un cielo o un infierno, pues yo voy a vivir como se me pega de regalar gana. Porque vivir como se me pega la regalar gana es vivir en este diseño. Es dar muestras que aún no hay una glorificación en mi vida, que no hay una ley activa natural en mi vida. Bueno, ya por último, vamos a terminar. Es el último párrafo. Escuchen. Todos los seres humanos hasta el día de hoy estamos en disonancia con el Padre Celestial y con todo lo creado, pues los alimentos, muchos animales son injertos, transgénicos o híbridos, y esto nos mantiene en disonancia para con Dios, a fin de no reconectarnos con Él, y lo único que nos puede restaurar a esa vida armoniosa o a esa conexión con el Padre es la obra de Jesucristo. ¿Sí? Pues todo es un caos, y lo único que nos reconecta en el espíritu
es la obra de Cristo. Amén, amén. Humanamente podemos mejorar y espiritualmente se va activando el diseño. Pero por más que tengamos el 70%, lo que necesitamos es vida. Soy. La vida Zoe. Esto que está aquí es la vida Zoe. El Zoe el hombre lo perdió. Vive en el Dios, en la vida del cuerpo. Cuando tenemos el Zoe, así tengas un 1%, a Dios no le importa, porque no fue por obras que tú hayas hecho, es por gracia. Y pasamos de este mundo material físico a otro mundo material y físico, pero no biológico como el que ahorita tenemos. Otra biología, otro ecosistema. ¿Sale?